Contar al público quién eres tú. Actualmente Juanpa trabaja como diseñador líder de narrativas en Bancolombia y hoy en su charla de retos e impacto de un sistema de narrativas para el banco más grande de Colombia, nos va a contar justamente cómo ha sido este gran reto que han tenido en la organización y cómo han logrado integrar voz y tono, UX Writing y contenidos accesibles, buscando justamente que el impacto del Content Ops sea una articulación del equipo de marca, jurídico y tecnología. Entonces, Juanpa, súper bienvenido. Mil gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por salvarme la vida. Disculparme con el asistente que ahí le estaba pidiendo que entrara y como que no, Saludos no al soy tocayo. yo, Ajá. el tocayo. Gracias ahí por salvarme. Y pues bueno, estamos entonces aquí súper abiertos a escuchar. Perfecto, buenas noches, Lore, Ale, todas las pessoas que estão conectadas. Boa noite também para o pessoal do Brasil. Caso vocês também estejam assistindo nossa palestra hoje, sejam bem-vindos. En primer lugar, quiero agradecerles, pues primero por sacar el espacio, ¿cierto? El tiempo para escuchar nuestra historia, lo que tenemos por compartirles. Listo, hoy asistimos aquí a un funeral y por más extraño y crudo que suene, realmente nos encanta. Estamos hablando de una muerte, que es la muerte de un personaje muy ilustre que se llama Loren Ipsum, que es este texto de relleno, ese texto falso que a veces nos saca canas o que en algunas ocasiones nos ha hecho dar muchísimos pasos atrás. Así que, pues realmente aquí no hay luto. Adiós a Loren Ipsum. Por eso, en el diseño, en el equipo de diseño de experiencias de Bancolombia, por el contrario, decidimos darle vida, foco y evolución a las palabras que usamos y a las narrativas humanas, contextuales y consistentes que creamos. Si hoy nos acompañan aquí es porque realmente nos une esta historia y este camino que seguimos pavimentando. Súper súper teso porque prácticamente fue lo mismo. Listo. Ahora sí, después de esto, realmente el luto no me duró nada, con este impasse menos, pero les doy la bienvenida a esta charla para conversar de un tema que me apasiona mucho, que son los retos y el impacto creando este sistema de narrativas de Bancolombia, que es como decidimos nombrar internamente la práctica de UX Content, porque lo vemos de ese modo, ¿cierto? Contamos historias, conversamos con nuestras personas usuarias, así que quisiera comenzar con esta duda medianamente existencial que no sé si alguna vez nos hemos hecho, y es si las palabras se las lleva el viento. Seguramente todos aquí de diferentes maneras, pero en mi caso puntual, digamos que desde muy pequeño he estado inmerso con las palabras, las historias y las narrativas. Desde niño, con unas muy románticas, cuando declamaba poesía en el Jardín de las Monjitas, en Támesis, Antioquia, aquí en Colombia, de adolescente con unas tal vez más dramáticas, más utópicas, cuando interpretaba en teatro personajes de Shakespeare, como Sueños de una noche de verano, como Hamlet, por ejemplo, o con alguna obra de Federico García Lorca también. Ya luego en la universidad la cosa se fue como modificando un poco y me encontré con historias, con narrativas muy diferentes, que narran realidades tal vez más crudas, periodismo literario, periodismo de investigación, noticias, y ahora ya en la vida en general, con los seres queridos, con la familia, incluso con los terapeutas, unas palabras y unas conversaciones más retadoras, más reveladoras, reflexivas tal vez, y pues ojalá que en la medida de lo posible siempre sanadoras. No sé qué digan ustedes al respecto, si quieren dejar por aquí una opinión, si alguna vez se habían hecho la pregunta, pero pues en mi caso yo sí tengo la fiel convicción de que no es así, las palabras no se las lleva el viento, al contrario, siento que las palabras pueden quedarse, pueden trascender, pueden dejar una huella. Solo que, infortunadamente, esa huella no siempre es positiva. ¿Por qué? Hay un poder en las palabras. Pueden ser empáticas o por el contrario pueden herir. Esas palabras pueden esclarecer panoramas, conflictos, escenarios o pueden confundir mucho. Esas palabras pueden construir, edificar, ¿cierto? Estar ahí como adelante o por el contrario pueden destruir, hacer un daño. Esas palabras pueden sanar, como lo veíamos con el ejemplo del terapeuta, o por el contrario pueden condenar. Puede haber una palabra aquí en mi mente que me sigue dando duro, ¿cierto? A lo largo del tiempo. Y finalmente, pues esas palabras pueden motivar a seguir adelante, a resolver, a continuar, o por el contrario, pueden frustrar, estancar y quedarse ahí. ¿Listo? Entonces, bueno, como les decía, aquí hay como un tema importante y es
cómo van cambiando la narrativa, el efecto de las palabras a lo largo del tiempo, que tal vez en sus casos pueda ser distinto, pero en el mío, que siempre he estado muy cerca de las palabras por mis pasiones, por los temas en los que me he involucrado, han dejado una huella importante. Desde niño, con unas palabras muy románticas, cuando declamaba poesía, de adolescente ya con personajes de teatro, de Shakespeare, de Federico García Lorca, en la universidad unas más crudas a través del periodismo de investigación, de las crónicas, de los reportajes, y ya en esta vida adulta, pues con la familia, con los seres queridos, con los terapeutas, palabras muy conversacionales, muy reveladoras, muy retadoras, y pues ojalá en la medida de lo posible que sean sanadoras. Les hacía la pregunta, un poco pues a modo retórico, de si ustedes alguna vez se han hecho ese cuestionamiento. ¿Será que se las lleva el viento? ¿Será que no, que permanecen ahí? ¿O qué? Porque yo siento que se quedan, que construyen, que pueden edificar. Aquí, si me colaboras pasando, Lore, la siguiente diapositiva, que es el poder de las palabras. Listo. Ay, qué falla que no te ve ahí como en tiempo real. Listo. En Bancolombia, puntualmente, ya entonces decidimos utilizar las palabras para hablar más como personas y menos como banco. Y eso tiene implícitos muchísimos factores, desde lo estratégico, desde lo táctico y por supuesto desde lo operativo. Establecer, si en Bancolombia tenemos una premisa de hablar más como persona y menos como banco, entonces ahí cómo podemos continuar y darle tracción a este tema. Denme un segundito. Hay un slide siguiente que es entonces un escenario importante. ¿Por qué es importante el Content Ops? ¿Cierto? El ser consciente de esto que estamos hablando nos mostró una necesidad relevante hace algunos años y fue hacer frente a esto con esta pantalla que vemos aquí. Somos un banco con múltiples líneas de negocio, inmobiliario, movilidad, productos de financiación, de inversión, e-commerce, mucho más. Y de igual manera, con atención a través de múltiples canales, los digitales, los físicos, los asistidos. ¿Qué pasa entonces si en esa relación con el banco, por ejemplo, la app te habla de una manera, la sucursal virtual lo hace de otra, o con otros términos, o si por ejemplo yo voy a una oficina y quien me asesora usa un lenguaje robótico o no me trata de manera empática, ¿cierto? ¿Qué sucede en ese tipo de casos? Yo no sé si alguna vez se hayan visto enfrentados a un caso de esos y cómo se habrán sentido. Si nos quieren dejar aquí los comentarios por el chat para tener esa percepción del impacto de no estar conectados desde ahí, buenísimo. Seguramente, pues podríamos pensar que todas las áreas están desconectadas, que no hay tal vez una consistencia en ese lenguaje, que no hay una definición de voz, de tono, de un lenguaje de marca, y en el peor de los casos, pero que es factible, que no es Bancolombia quien me está hablando, sino que es un fraude, ¿cierto? Que algo malo está pasando aquí, entonces ya nos comienza como a alertar porque hay una percepción de seguridad cuando estamos hablando del mundo financiero. Entonces aquí ya podemos pasar al siguiente slide y es cómo a través de este proyecto nace una necesidad de lograr mayor consistencia en nuestros contenidos y de seguir los pasos y el legado que ya teníamos del sistema de diseño visual para ese entonces. Aquí continuamos con el siguiente slide y es entonces los retos a los que vamos llegando, que nos vamos encontrando a través de este diagnóstico, de estos cuestionamientos. El primer reto, que es muy importante, es conformar un equipo experto en UX Content, con capas, como mencionaba hace un momento, estratégicas, tácticas y operativas. Y aquí no solo desde la mirada, pues tal vez y honestamente muchas veces reduccionista de necesitamos a alguien que escriba bonito, que tenga conocimiento de copywriting, de publicidad, sino también profesionales en textos para diseño de experiencia, para cumplir ese propósito de acompañar, de guiar a las personas usuarias a lo largo, pues a través de una interfaz. Un segundo principio, ahí el segundo, pues el siguiente slide, que es poder homologar las narrativas en las experiencias de nuestros canales, ¿cierto? Que como vimos hace un momento, son muchísimos, cientos, realmente cientos de flujos, entonces, ¿cómo encontrar la manera de hablar el mismo lenguaje cuando son muchísimos equipos diferentes y que trabajan en sus propias iniciativas? Ahí pasamos a un tercer reto que nos va llevando uno al otro y es poder trabajar en sinergia. Este es clave con otros equipos de diseño,
marca, inteligencia, jurídico, ciencias del comportamiento, tecnología y muchos más, porque es gigantesco, ¿cierto? Como la cantidad de conexiones que podemos hacer ahí. Respecto a la conexión de tecnología y de marca, pues quizá esté un poco de más explicarlo porque tal vez somos conscientes de eso aquí en el gremio. Pero ¿qué pasa con los datos cuantitativos, con los datos cualitativos que pueden alimentar no solamente lo que escribimos, sino la forma en que lo estamos haciendo? ¿O qué tal, por ejemplo, la importancia de saber qué términos legales están permitidos y qué puede suponer un riesgo o qué puede suponer una imprecisión desde algo aparentemente tan sencillo como decir la palabra gratis o gratuito, en fin, este atributo de gratuidad, cuando desde lo legal no es lo mismo que referirnos a algo sin costo adicional. O como un sesgo cognitivo puede influenciar mi decisión al momento de enfrentarme con un botón quizá cuyo nombre me hace sentir inseguro. Entonces, por ejemplo, yo soy una persona que nunca en su vida ha invertido y le estoy diciendo, o me están diciendo pues a través de la experiencia de primera entrada, como en el primer contacto, invierte ahora, invierte ya, ¿cierto? Desde los técnicos, desde esa parte conductual, ¿qué podría pasar ahí? Y cuarto, entonces ya cómo estos retos nos van llevando a un gran propósito, que es finalmente cómo construir un sistema con definiciones que estén argumentadas, que estén testeadas, para facilitar la toma de decisiones pues, desde diseño y desde el negocio. Cuéntame, Lore, porfa, si ahí vamos como en sintonía, ya con los 4 retos, y ya Estamos súper entonces, bien. perfecto, muchas gracias. Ya esto nos lleva entonces a ser conscientes de lo retador que es este escenario, ¿cierto? Entonces les damos la bienvenida a este viaje que tiene varias estaciones, a veces metiéndole todo el acelerador, a veces haciendo altos en el camino para reflexionar si esa dirección que estamos tomando es la correcta o si eventualmente pues definimos tomar otras rutas que nos lleven a los resultados que esperamos. En el siguiente slide vemos entonces una línea de tiempo que grosso modo es, en 2021 comenzó, digamos, un poco esta aventura y que nace de la necesidad de un sistema pues, de copy, como se denominaba en ese momento, para poder llevar la voz, perdón, y el tono de nuestra marca a las experiencias en otros canales. De ahí se crea un plan piloto con algunos canales que arrojan unos buenos resultados y que entonces eso nos motiva a decir, listo, vamos a aplicar una base de este sistema en SharePoint. Menciono SharePoint porque es la plataforma en la que estuvo durante mucho tiempo y donde nació el sistema, ¿cierto? Que puede acceder gran parte de las personas del banco, consumir la información y demás. A partir de ahí se crea un sistema y un modelo de embajadores que son personas que están constantemente alertas de identificar oportunidades de contribución, de poder sumarle al sistema a través de sus definiciones, de sus conexiones y demás. Y con esto entonces se declara oficialmente ya nuestro sistema de narrativas, bajo la contextualización que les mencionaba al inicio, ¿cierto? Ya no es un copy de manera aislada que se escribe por allá, sino una narrativa completa que conversa con las personas usuarias. Pasa el tiempo, ya van entonces 2 años de esta implementación y en 2023 decidimos hacer un alto en el camino y decir, ok, esto está funcionando, hagamos un diagnóstico, escuchemos a las personas usuarias, que en este caso las primeras personas usuarias o las directas desde el sistema son los diseñadores, son las personas que están en el día a día construyendo los textos, en el caso de narrativas y demás. ¿Qué les hace falta? ¿Qué sienten? ¿Qué dolores tienen? Que fueron muchos en su momento, ¿cierto? Y que vamos cada vez como cerrando más esa brecha. Esto hace falta pulirlo, esto se construyó hace 2 años, ¿quién más necesita? ¿Cómo lo vamos refinando? Hicimos esas iteraciones, vimos la oportunidad de irnos a Figma, entonces ya aquí comienza un poco sobre esas decisiones y esos otros caminos que hablábamos hace un momento, ¿cierto? SharePoint nos funcionó, pero entonces en Figma, que es realmente donde diseñan todos los días estas personas que están ahí contribuyendo y demás, pues qué mejor que poder estar aquí. Y esto nos va llevando a que en 2024 replanteemos toda una estrategia del sistema, que hasta ese momento funcionaba, como les decía, desde la parte visual, pero ¿qué tal si este sistema es un único sistema? Y esto es un poco spoiler porque seguimos trabajando en él, ¿cierto? Nos falta lanzarlo y demás, pero es como un pequeño highlight de la importancia y de la conexión estratégica que vimos. Aquí trabajamos en este momento con visual, con interacción, con accesibilidad en nuestros componentes, patrones y demás. ¿Qué pasa en el 2025? Pues tenemos varios retos, muchísimos desafíos, pero por el momento tomándonos con calma lo que tenemos hoy.
En el siguiente slide vemos entonces, así a grosso modo, cómo fue nuestro sistema, cómo estaba en 2022. Dentro de SharePoint, algo muy sencillo, con algunos lineamientos generales, con unas librerías para consumir estos lineamientos, el modelo de contribución, quiénes son los embajadores, qué noticias había al respecto. Pero entonces, si ya continuamos, nos vamos entonces a algo que nos emociona mucho, que literalmente mi cara, la cara de las personas con las que estamos trabajando es esta que vemos aquí en la imagen. Es un momento muy importante, como un parteaguas de lo que está sucediendo con el sistema. Nos estamos migrando a Figma y continuando entonces, ¿qué tenemos hoy, en 2024, dentro de este sistema? Primero, súper relevante, los principios de la práctica de UX Content. Esos lineamientos generales, específicos, las herramientas de diseño de narrativas que les habilitamos a las personas que están diseñando, documentación de narrativas, no solamente para componentes, sino también para los patrones de diseño, y preguntas frecuentes que pueden ser de muchos tipos, ¿cierto? Que yo pueda en mi práctica del día a día saber algo aparentemente sencillo como si escribo plata o si escribo dinero, si yo hablo de una oficina o hablo de una sucursal, pero qué sale de la definición de esa palabra y cómo se aplica entonces en el día a día. Y continuamos entonces con lo más importante, que es ese equipo que narra y que hace posible este sistema, ¿cierto? El factor humano. Esas personas tan tesas que vemos aquí son el equipo de diseñadores de narrativas que escriben todas las historias, todos esos flujos en nuestras experiencias y que tienen esa responsabilidad 100% de su tiempo. Y adicional, pues ellos 5 son mentores y embajadores de nuestro sistema ante otros más de 150 diseñadores de otras disciplinas, visual, interacción, servicios, investigación y demás. De manera que el mindset y las buenas prácticas de generar y de sistematizar nuestras narrativas puedan escalarse y aplicarse en este equipo ya más ampliado. Listo. Aquí continuamos entonces y es qué hemos hecho, por dónde empezar. Aquí tenemos listo un equipo súper teso y demás, pero por dónde comenzamos a sistematizar esto. A partir de todo este trabajo, sistematizamos entonces los principios de diseño de narrativas, en el que encontramos la empatía, por supuesto, somos humanos, hacemos contenidos humanos, no hablamos como un robot, conversamos como la persona que nos está leyendo bajo los lentes de la empatía, somos claros porque nuestra misión es que las personas nos esfuercen para entender, ¿cierto? Que podamos olvidar los tecnicismos, las ambigüedades, todo lo que pueda generar una fricción o una confusión en algún momento. Somos concisos también porque diseñamos contenidos escaneables que atiendan realmente a los patrones de lectura de las personas usuarias, ¿cierto? Que están cazando información en todo tiempo, en todo momento, perdón, y demás. Diseñamos narrativas útiles y con alternativas que ayuden a las personas a terminar las tareas, a solucionar de inmediato sus momentos de fricción y demás. Y por último, pero súper importante, y este nos encanta, que es el amor por los datos. Muy retador porque se tienen que conectar muchísimas puntas a nivel interno, pero que eso a su vez es un gran apalancador para generarle valor a nuestras personas usuarias y, pues, por supuesto, al negocio. Aquí son importantes muchas cosas. Las preguntas frecuentes, el social listening, el SEO, las PQR, los mapas de calor, las conversiones, el uso de una funcionalidad, pues entre muchos otros. Listo. Perdón. ¿Qué pasa entonces con estos principios para que entonces ya comiencen a aplicarse en el día a día y en todo lo que hacemos? Hay una parte de lineamientos, que aquí es como un pequeño resumen de todo lo que tenemos y que estamos construyendo, pero para ejemplificar muy bien el valor de lo que estamos construyendo. Aquí, desde algo aparentemente sencillo como el uso de extranjerismos, si en Bancolombia utilizamos términos en inglés o no, cómo escribimos cifras y decimales, listo, aparentemente también sencillo, pero estamos en el mundo financiero, hay cifras por todos lados, en todos los canales, pero resulta que por aquí la ponen con una coma y por aquí la ponen con un punto. ¿Cómo sistematizamos y estandarizamos para que todo esté respirando el mismo ADN? ¿Cómo la escritura de una fecha, de una hora y demás? Y ya comienza a conectarse entonces con otros temas, como por ejemplo el uso de mayúsculas en nombres de productos y canales. Y cómo esto, desde una parte, digamos, inicial, nos lleva a narrativas más complejas. Estamos hablando de la accesibilidad, por ejemplo. Cómo se conecta con ese engranaje tan clave entre el UX Writing y la accesibilidad. Las narrativas para lectores de pantalla, eso que acabamos de ver hace un momento, las cifras, las fechas, las mayúsculas, cómo las toma
un lector de pantalla, que es la tecnología de asistencia que utiliza, por ejemplo, una persona ciega, una persona con discapacidad visual, que se conecta entonces con el lenguaje inclusivo, ¿cierto? En Bancolombia diseñamos experiencias para todas las personas, para personas también con discapacidad. Cuando diseñamos para personas con una discapacidad o personas no binarias, estamos diseñando para todas las personas y eso es diseño universal. Y finalmente, asertividad del lenguaje en puntos de fricción. Cuando tenemos que dar un no, por ejemplo, ¿cierto? Bajo los lentes de la empatía y de todos los principios que veíamos, ¿cómo podemos tangibilizar eso en momentos clave? Que el diseñador en su día a día no se sienta perdido de cómo digo esto, ahí todavía tenemos muchos retos, pero pues estamos pavimentando ese camino. En el siguiente slide, Lore, encontramos entonces también pequeños ejemplos de esa nueva arquitectura ya dentro de Figma, ya podemos estar ahí y grosso modo lo que encontramos aquí es lo que les decía, un uso de mayúsculas, listo, el uso de mayúsculas no es accesible, por ejemplo, porque esos lectores de pantalla lo toman como una sigla, no como una palabra, entonces muchos de ellos pueden leer ese botón letra por letra. Eso que genera, perdón, pues que se extienda el tiempo de lectura y que tal vez la comprensión pueda ser mucho menor en contravía de eso. Que las cifras estén consistentes con lo que mencionábamos. ¿Por qué no utilizar una palabra en inglés cuando nuestro público habla español, cierto? Aquí, claro, estamos dentro de un gremio absolutamente Spanglish y estamos acostumbrados a eso, pero de cara a la persona que está consumiendo la información, las narrativas, los contenidos que nosotros estamos diseñando, pues ahí cambia un poco el panorama. Entonces yo no voy a hablar de un mail, sino que voy a hablar de un correo y es la manera en la que entonces le voy a decir a una persona que le vaya a llegar una notificación o que el próximo contacto es a través de un correo. Errores de enlaces, bueno, aquí encontramos como diferentes recomendaciones también desde la parte genérica. Si continuamos, encontramos las herramientas de diseño, que hoy hay mucho por alimentar. Desde aquí estamos haciendo un trabajo como de rastrear qué podemos llevar a las herramientas, pero en este momento tenemos técnicas para testear los contenidos, el card sorting, el subrayado, el close test, el cuestionario de comprensión y otros dos que en la aplicación de cada uno pues dependerá por supuesto de la naturaleza de lo que yo quiera testear. Hoy desde unas indicaciones generales, pero también queremos comenzar en este ejercicio de conectar un montón de puntas que les he mencionado y que he hecho hincapié, pues como porque es muy importante poder decir, listo, mira, nosotros testeamos esta palabra, esta oración, este verbo, este botón, esta acción, la comprensión de este texto, en los 5 primeros segundos yo necesitaba que identificaran pues como esto dentro de la información y que podamos tener aquí esos resultados, alimentar la memoria corporativa, que esto mañana sea habilitador para tomar decisiones en otros canales o de inspirar para que entonces los otros lo puedan aplicar. Continuando, tenemos entonces la documentación de los componentes, que aquí hay una lista pequeña, pero realmente si pusiéramos los componentes que tenemos no nos alcanzarían los próximos 10 slides. Estamos hablando de un botón, de un toast, de un modal, de un acordeón, de todos esos componentes que entonces ya vistos de manera integral hacen las experiencias, narran esas historias, cuentan esas historias u orientan a los usuarios para que puedan cumplir sus tareas, pagar su nómina, pasarle plata a la mamá que está en otra ciudad y que necesita para comprar un medicamento, pedir su crédito hipotecario, etcétera. Continuando entonces ahí vemos algunos ejemplos también de la documentación, de las recomendaciones que entregamos para estos componentes, desde manera muy genérica de para qué funciona, pero también reglas de uso puntuales de ese componente. En este caso que estamos viendo el botón, utilizamos mucho recurso que es hazlo de este modo, pero en la medida de lo posible evita hacerlo de este otro modo, ¿cierto? Entonces aquí se mezcla y se conjuga un montón de información, accesibilidad, asertividad en la información, cómo podemos estandarizar las acciones que tenemos para una navegación dentro de la interfaz y demás, hacerlo predecible, cosas como que parecieran nimiedades o plastilina, voy a utilizar el término aquí, y es listo, que es un verbo en infinitivo, que es un verbo en imperativo. Los diseñadores de narrativas, ok, lo tienen claro, pero ¿será que los 150 diseñadores lo tienen claro y lo aplicarían de manera concreta, conectada y transversal cuando estén diseñando sus experiencias? Ahí entonces se van conectando otros puntos. Continuando, están los patrones y la documentación de esos patrones, que pueden ser estados vacíos, autenticación, notificaciones de estados, etcétera. Pero si nos vamos ya a la parte de los ejemplos, entonces encontramos ese habilitador de
seguir guiando a los diseñadores. Hazlo de este modo, no lo hagas de este modo, evita hablar desde el no, ten en cuenta estas recomendaciones y asimismo, pues entonces vamos robusteciendo ese banco. Aquí puede haber 2 escenarios o puede haber 15 escenarios, ¿cierto? Ojalá pudiéramos abarcarlos todos, pero claro, hablamos al inicio de un montón de líneas de negocios y demás. En la medida en la que esto que nosotros estamos construyendo pueda alivianar los tiempos, la tranquilidad de los diseñadores en el día a día, pues creo que estamos ganando. Y eso nos conecta con el siguiente slide, que es nosotros cómo vemos el impacto de todo este camino que hemos andado hasta este momento, ¿cierto? Vemos los beneficios o ese impacto desde 3 actores. El primer actor son las personas que diseñan, indispensable. ¿Y cómo se puede tangibilizar esos beneficios, esa percepción? Desde, indudablemente, la seguridad al aplicar esos componentes, esos lineamientos y poder usarlos como argumentos en la toma de decisiones de diseño y de negocio. Es decir, yo sé que esto está aquí, que voy a consumirlo porque hay un proceso de diseño detrás que está sistematizado, que está conectado de manera transversal, que eventualmente este texto que está aquí, que puede ser una palabra, que puede ser una frase, o que puede ser toda una arquitectura de información, está validado desde la parte jurídica, ¿cierto? Desde legal tenemos el check de que estamos cumpliendo, no hay ninguna imprecisión, está conectado con el tono de la marca, entonces hay una conexión con otros equipos, está cumpliendo con los requerimientos técnicos, por ejemplo, la cantidad de caracteres en uno de los componentes. Eso me da tranquilidad para poder utilizar esto en el día a día e ir cerrando esa brecha de fricción, de ambigüedad, de necesito escribir esta narrativa. ¿Qué término utilizo? Que no se contradiga con lo que dice fulanito, peranito y peranita, ¿cierto? Y por supuesto, una creación de comunidad, ese trabajo en conjunto en las estrategias y en las contribuciones. Aquí vemos algo muy potente en general y es cómo este trabajo conjunto va desarrollando también a los diseñadores, algo de lo que hablaba hace un momento la compañera, y es cómo nos involucramos más en el negocio, cómo hacemos ver el componente estratégico de diseño, esta capacidad de diseño, ¿cierto? Porque es llevarlo a otro nivel, cómo me involucro, conozco el negocio desde diferentes frentes, cómo puedo comprenderlo y con base en eso pues seguir aportando valor. En el siguiente slide ya vemos entonces desde negocio justamente cuáles son esos beneficios. Hay un tema indiscutible que es la consistencia, porque estamos homologando todos esos términos que tal vez al inicio vimos que estaban por allá como desarticulados. Y hay un tema también de coherencia en los diferentes puntos de la experiencia, en estos diferentes puntos de contacto que nosotros estamos diseñando. Hay un tema de eficiencia súper relevante en los tiempos, en los procesos de diseño de narrativas, que no siempre hay que comenzar desde cero. Claro, tal vez no como un componente visual que está diseñado y que entonces yo me lo puedo arrastrar, pero al ser el lenguaje, por supuesto, tan amplio, habrá temas que se pueden estandarizar como el nombre de un botón, pero habrá otros, como por ejemplo, en un momento de fricción dar una negativa a la persona usuaria, como no comienzo desde cero, sino que tengo una base. Aquí nos falta mucho por construir, pero estamos yendo cada vez como más adelante. Justamente esta tarde uno de los diseñadores me escribió: Juanpa, hoy tenemos en el sistema de narrativas algo que solucione esto. No, no lo tenemos, pero por supuesto lo escuchamos porque esos son nuestros insumos para poder tener un backlog y seguir sacando adelante, ir conectando todos los demás actores y procesos que sean necesarios. Y por supuesto, un mejoramiento de esos procesos, del escalamiento, de la capacidad de diseño. Pero falta un actor muy importante, ya están las personas que diseñan, ya está el negocio, nos faltan entonces las personas usuarias, que pueden percibir estos beneficios indiscutiblemente, y aquí se conecta con negocio también, desde la consistencia, desde la coherencia en los diferentes puntos de contacto y en la calidad final, en ese acompañamiento que a través de las narrativas que se están sistematizando, que se están creando, puede haber a la hora de navegar nuestras interfaces o de asistir, por ejemplo, a una oficina de las nuestras, ¿cierto? Ahí lo vemos con que se cumple el ciclo completo, es el fin último de lo que nosotros hacemos. Y pues como veíamos los ejemplos que nos gustan mucho, aquí traemos uno y es esto que acabamos de ver en el ejemplo del botón. Entonces, vemos una acción sencilla que tengo 6 alternativas. Volver en infinitivo y vuelve. Regresar, regresa, pero con mayúscula. Entonces ahí van apareciendo como esas diferentes variables, ¿cierto? Ir atrás o anterior. Si yo veo esos 6 botones con esos rótulos, yo podría decir: vení, pero
¿Será que eso es lo mismo? Y me aparecen aquí las 1000 fórmulas matemáticas en la cabeza. ¿Cómo sé cuál de ellos es el correcto? Si es uno, si son dos o si son tres, pero dependiendo de cierta casuística, voy a utilizar anterior o volver. Y si es un término, por ejemplo, enviar plata, transferir dinero, enviar dinero, transferir plata, comienzo a hacer ahí un engranaje, ¿cierto? Y como una mezcla de variables, que entonces ¿cuál elijo? ¿Cuál es el correcto? ¿Cuál es el que me recomiendan para estar consistente y transversal con todas las demás experiencias del banco? Esto puede ser la cara que hace algún tiempo o que en algunos escenarios tengan más de 150 diseñadores y más de 1000 desarrolladores que están entonces implementando estos botones. Nos vamos al siguiente slide entonces y ya encontramos que a través de la sistematización de estas narrativas se cumplen, se persigue ese propósito que estamos buscando y es la seguridad al aplicar los lineamientos, porque entonces ya sé que volver es el término correcto. Hay una creación de comunidad y trabajo conjunto porque para esto me tuve que articular con un montón de equipos y llegar a una definición. O ni siquiera tengo que ir a otro equipo. Dentro del mismo mío, con otros diseñadores de narrativas, tú cómo lo estás usando, tú cómo lo estás usando. Ven, encontremos la manera de poder encontrar, valga la redundancia, perdón, una única forma de decir esto, o la más concreta o la más idónea, y entonces lo sacamos en el sistema y por supuesto lo declaramos. Hay un tema de consistencia, de coherencia, de eficiencia en los tiempos, porque ya no tengo que pedir un correo, una cita, llamar a fulanito, cómo conectar esto, sino que ya sé que si está aquí, pues puedo confiar en él. Y finalmente, pues esto garantiza la calidad de los productos y las experiencias finales. Si nos vamos al siguiente slide, ya entonces una pregunta súper importante que tal vez nos estemos haciendo y es, ok, ya asistimos a este funeral, ya desde hace rato le dijimos adiós a Loren Ipsum, ¿qué sigue después de esto? Y el camino es largo, ¿no? Seguimos alimentando, iterando el sistema, evolucionando, encontrando esas nuevas necesidades de la persona que me habló esta tarde para ver si algo estaba dentro del sistema y hoy no está. ¿Cómo voy yo escuchando, iterando lo que existe y demás? Por supuesto, continuar evangelizando. Este es un tema súper importante. Creo que pues en esta disciplina, en lo que estamos hablando hoy, pero seguramente en todas las charlas que vamos a escuchar, incluso en las dos que acabamos de asistir también, como la adopción, el uso, el reuso, la evangelización de lo que hacemos, demostrar el valor, el impacto de lo que estamos trabajando, pues es importante. Un tercer tema que es poder explorar herramientas de inteligencia artificial. Se están haciendo algunos experimentos, 2 personas del equipo están trabajando dentro de su célula puntualmente este tema, a ver de qué manera logramos apalancarnos y hacerlo un aliado para optimizar procesos, para ganar eficiencias, para seguir escalando con nuestro criterio, porque la inteligencia artificial sin nosotros pues no es nada, ¿cierto? Es ese criterio lo que lo alimenta, lo que la entrena y demás, pero vamos a ver qué puede salir desde ahí. Y si sale algo bacano, que con seguridad sí, pues en un segundo encuentro o una próxima oportunidad que los veamos. Y finalmente, poder potenciar nuestra manera de medir y de testear todo lo que estamos haciendo desde aquí, ¿cierto? La importancia de poder hacer ese doble clic, qué impacto está teniendo, cómo lo medimos, qué indicadores y qué KPIs vamos a establecer y demás. Y ya entonces, por último, esto nos lleva a hablar justamente del poder de la información en el mundo del diseño. Y para eso una invitación muy especial es que van a estar Juliana Huitrago y Daniela González, compañeras de equipo, para hablar del caso del Laboratorio de Experiencias de Bancolombia, donde justamente esas métricas, esa medición va a ser analizada pues, en muchos casos para ver cómo nos apalanca y qué se ha hecho en este momento desde Bancolombia al respecto. Creo que eso es todo, entonces esperamos que se puedan unir ustedes a nosotros en este camino, que le digamos adiós a Loren Ipsum, que lo dejemos enterradito, porque entonces nos funciona mejor cuando ya vamos dándole vida a las palabras y a todo lo que tenemos por comunicar. Les agradezco mucho la escucha y entonces si hay preguntas ya por aquí nos seguimos conversando. Claro que sí. Juanpa, pues bueno, muchas gracias por esta increíble experiencia. A pesar de los temas técnicos, la logramos sacar. Estábamos como ahí peleando la sintonía, afortunadamente la logramos. Entonces, muchas gracias por eso. También es súper admirable la forma en que presentas. Me encantó, me conecté durante Gracias. todo el espacio. Eso realmente me pareció súper lindo. Y pues bueno, para aprovechar estos minutos que nos quedan, voy a lanzarte las preguntas que nos dejaron por acá. Entonces tenemos la primera y es,
¿qué mensaje le dejas a todos los UX writers que están viendo, perdón, que están, sí, que están viendo acerca de la sinergia que debe existir entre la IA y la disciplina de escribir contenidos UX? Listo, perfecto. Pues mira, Lore, yo siento que ahí lo mencionaba un poco y ya quiero ampliar ahí la información y es, existe la IA, nos está dando grandes beneficios, aquí estamos iniciando las exploraciones, pero somos nosotros quienes alimentamos esa inteligencia artificial. Y ahí quisiera entonces tocar un tema importante que es nosotros dentro del gremio como UX Writers, claro, tenemos un conocimiento técnico, pero también hay unas habilidades blandas que esas no las tiene la inteligencia artificial, ¿cierto? Que permiten llevar el diseño de narrativas a otro nivel. Como decía ahora, no es tal vez como la típica percepción de hay que escribir bonito, listo. Yo escribo bonito, yo me apalanco de otras herramientas, pero además yo voy, conozco el negocio, tengo la capacidad de negociación, de ir y de persuadir con mis argumentos a otros stakeholders, con mi criterio, con mi conocimiento, con mis testeos, con mis métricas y demás. El nombre de un botón, por ejemplo, puede representar el inicio de una relación con el usuario o por el contrario, pues puede generar una gran fricción y por lo tanto mover negativamente indicadores de negocio. Listo, eso lo sé yo. ¿Cómo alimento entonces yo a esa inteligencia artificial con esos prompts para que entonces pueda dar resultados efectivos y listo? Entonces ya algo que me tomaba que me hacía incurrir pues como en temas muy operativos en mi día a día, me lo va a resolver la inteligencia artificial. Pero mientras tanto yo puedo dedicarme a este conocimiento del negocio, a un componente más estratégico, por ejemplo, como la sistematización de lo que estamos haciendo. No solo lo que escribimos en el día a día, sino cómo yo voy alimentando esa memoria corporativa también, apalancándonos de ese lado. Genial, eso está súper interesante, muchas gracias. Y bueno, ya la segunda pregunta es, ¿qué formación me recomendarías hacer para poder lograr desarrollar esa sensibilidad en el sentido de que no veo relación directa entre narrativas y UX content como una formación completa que tenga las dos miradas? Listo, pues ve, a mí me fue llevando por allá a UX Content hace ya varios años. Yo soy comunicador social y periodista de formación, pero hoy hay muchos cursos, muchas certificaciones importantes también. Sin embargo, desde la parte académica yo no me quedaría ahí, sino que también como desarrollar esa sensibilidad también y ese interés, esa curiosidad por consumir información, referentes en el tema. Yo puedo dejarles aquí entonces pues, o compartir como algunas memorias de personas importantes que están escribiendo cada vez más sobre el tiempo. Practicar es importante, conocer de diseño inclusivo, conocer de accesibilidad. Esto es súper relevante y en estos días leí algo como relacionado con el tema y es no solamente yo sé escribir, porque listo, escribir lo puede hacer esa inteligencia artificial, pero como yo comienzo a articular un montón de temas importantes como la accesibilidad, que hoy está en clave, que yo pueda escribir de manera accesible, de manera inclusiva, que una persona trans, que una persona no binaria, que interactúe con mis productos y mis servicios, se sienta identificado, se sienta parte y sea parte de la experiencia, ahí yo ya tengo como otro componente, ¿cierto? Entonces, no encuentro en este momento como un tema puntual o un curso que pueda recomendar, pero sí practicar mucho, consumir, rayar. Yo soy mucho de eso, ¿cierto? Como, mira, aquí hay unas recomendaciones, yo puedo leer un artículo en Medium, pero ¿cómo lo aplico yo en mi día a día? Voy, me siento, rayo y veo qué alternativas pueden salir de ahí para entonces escribir cada vez con más técnica, pero también con más estrategia. ¿Qué elementos voy añadiendo yo a esa narrativa? Pues para que cada vez pueda ser más potente, más asertiva y más efectiva, cumplir los objetivos de la persona usuaria, del mercado, en caso de que fuera necesario, pero también del negocio, ¿cierto? Eso es súper importante, hay que conocer el negocio, hago mucho hincapié, pero es porque eso es eso lo que da o lo que abre todo el espectro para que sea diferente y percibido de manera diferente nuestro quehacer pues en la industria en este momento. Buenísimo, Juanpa. Pues bueno, hemos terminado las preguntas que nos dejaron por acá. Te felicitan mucho, que súper buena, muy interesante. Y como Muchas que varios nos gracias. conectamos con esta información tan relevante. Mil gracias nuevamente por habernos Gracias. acompañado y por darla toda hasta el final, a pesar de que estábamos como medio preocupados, pero Esas no funcionó son perfecto. penas. Totalmente. Me alegra mucho que hayamos podido Lore, terminar mil y pues gracias. bueno.
Esperamos contar contigo más adelante y pues ahora te damos en la conferencia ahí para ver a tus compañeras Juli y Dani, que admiramos un montón Por también. supuesto que sí. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron, que estuvieron aquí hasta el final. Feliz resto de noche. A ustedes muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias a ti. Nos vemos pronto. Cuídate mucho.